Okay, my dear students, today we are going to go to the page number 54. This is the conversation, and here we have organ printing. I'm going to share you the screen to watch this. Okay, I don't know. Yes, is this number 4? Okay, yeah. I have a video, but you have the text. So the task in this part is to complete the text with the words from the box. What are the words from the box? We have operational, compare, supplement, transplant, external, reality, and controversial. ¿Ok? You are going to complete the empty spaces. Tenemos espacios vacíos en el texto. Complete con la lectura, con el video. ¿Ok? I'm going to start. Medical students Pete and Lena are in a coffee shop, preparing for their exam. Ready to get down to business? If we study hard now, maybe we can knock off early. Deal? Deal. Let's review the lesson on organ printing. Yes. Creating fully functional organs with a machine sounds like a myth, but it's a reality. Do you remember how this type of machine works? Professor Stratman compared the process to how a printer copies documents. Oh, right. The machine scans an image of the organ and tissue from the patient is fed into it. A new organ then grows from the tissue. Yeah. Although more work still needs to be done, it certainly isn't a pipe dream anymore. It's believed that it will take about 50 years before doctors can rely on these printers. Until then, human donors will supplement the machine's production. In the future, the printers will also be able to produce external organs, like printing skin directly onto a patient. Did the professor say whether or not this is controversial? It seems like progressive science is often met with opposition. Since the benefits are so numerous, it's difficult to find fault with it. With the demand for transplants on the rise in the last 10 years, doctors can utilize the technology to make organs accessible to needy patients, like the elderly or trauma victims. That's right. Once these are operational, I'm sure they'll become an everyday medical phenomenon. Okay, my dear students, we're going to make a stop in this part a little bit. In this video, you can watch that the organ printing is possible, okay? But the organ printing is not in plastic, is with tissue. What does that mean in tissue? Tejidos, ¿ok? Se hace con tejidos y material natural, o sea, con las mismas células. That is organ printing. Don't pay attention, don't think that it is in plastic. No podría nunca usted imprimir un órgano en plástico y ser puesto en el cuerpo, porque el plástico nunca va a reconocer como material viviente, ¿sí? Puede causarle, de hecho, un tipo de necrosis que ya pasó, que pasó y no recuerdo, pero es en un país de Europa donde un doctor quiso, ¿cómo se llama esto? De la innovación. Y lo que hizo fue tráqueas de plástico, ¿sí? De plástico, plástico. Y según él, que la tráquea sí se podía poner, que experimentó en las ratas, ustedes saben que las ratas son objeto de experimentos, y que se habían pues acoplado bien al tejido viviente. Entonces empezó a poner tráqueas de plástico a los pacientes que tenían cáncer por fumar. Si saben ustedes que por fumar se les hace pues el cáncer acá en las tráqueas y les puso por lo menos a unas 8 personas alrededor del mundo tráqueas de plástico. Eso los pobres pacientes no lo pudieron superar porque se les hizo necrosis y entonces murieron. Eso entonces, chicos, cuando hablamos de organ printing, siempre que se imprime un órgano es con tejido vivo, con sus propias células. Entonces ya van a ver más adelante, les voy a mostrar algunos videos donde pueden ver cómo es el proceso en sí. Y se puede crear y se puede poner al ser humano tal cual ponerse una prótesis.
en un miembro externo. Okay? Now, we are going to continue in our reading. Vamos a continuar a la lectura, pero yo no tengo el libro digital. Déjeme ver si es que le puedo encontrar acá. Oh, okay, I got it. Let me a moment. Okay, here I have. Listo. This is our reading. We have organ printing. Medical, here we have, I'm sorry. Medical students, Pete and Lina, are in a coffee shop preparing for the exam. Ya están estas dos personas, como ustedes pudieron ver, en una cafetería preparándose para un examen. So here we have, ready to get down to business. Vamos a marcar, get down to business. Toda esa frase, get down to business. ¿Ok? Significa comenzar. ¿Estás listo para comenzar? Eso es lo que le dice. Ready to get down to business? If we study hard now, maybe we can knock off early. Vamos a marcar knock off. Knock off. Significa terminar, finish. ¿Ok? Es lo mismo. Knock off, finish, early. Deal. Dice, listo para comenzar y le dice, si estudiamos con mucho sacrificio en este momento, tal vez terminemos temprano. ¿Ok? Deal. Let's review the lesson on organ printing. Vamos a revisar la lección de impresión de órganos. Dice, yes, creating fully functional organs with a machine sounds like a myth. Crear muchos órganos funcionales con una máquina suena como si fuera un mito, le dice. Pero, it is an, ¿y qué palabrita teníamos que poner aquí? Reality. It is a reality. Es una realidad, ¿ok? Es una realidad. Pete dice, do you remember how this type of machine works? ¿Recuerdas cómo funciona este tipo de máquinas? Lina responde, Professor Stratman, ¿qué palabrita va? Number 2. Transplant. Compared. La palabra comparar. El profesor Stratman comparó el proceso, the process, how a printer copies documents. Comparó el proceso de cómo una máquina saca copias. Okay. All right. The machine scans an image of the organ. La máquina escanea la imagen del órgano and tissue from the patient, ¿ya? Y toma del paciente is fed into, a ver, from the patient is fed onto it, ya. Listo. Y del tejido del paciente, tissue, como les había dicho el tejido, tejido del paciente is fed into it, es alimentado, ¿ya? Del tejido del paciente es alimentado. A new organ then grows from the tissue. Y un nuevo órgano entonces crece en este tejido. Crece, grows from the tissue. Yeah, although more work still needs to be done, a pesar de que mucho trabajo aún necesita ser hecho, it certainly isn't a pipe dream anymore. Es seguro que no es un, y vamos a buscar en el diccionario, pipe dream. Pipe, busque la palabrita pipe. You can use dictionaries online. Pipe dream. Tubo. Tubo. Repeat, please. Pipe dream es como decir, es una fantasía. Así que vamos a marcar pipe dream. Isn't pipe dream. Una fantasía. Okay, anymore. It is believed that it will take about, dice, se cree que tomará 50 años antes de que los doctores puedan
hacer sus impresoras. Yeah, can rely on these printings. Until then, human donors, los donadores humanos, ¿sí? Donors, no se olvide, es donadores, will, what is the word number 3? Supplement. Supplement the machine's production. What is the meaning supplement? Abastecer, ¿no? Abastecer. In the future, en el futuro, the printers will also be able to produce, serán capaces de producir ¿qué? What is number 4? External. That's correct. External organs. Serán capaces de producir órganos externos. Cuando hablamos de órganos externos, serán como manos, pies, ¿sí? Like printing skin directly onto a patient. Como imprimir piel directamente en el paciente. Imprimir piel directamente en el paciente. ¿Se dan cuenta? ¿Qué tan raro o increíble se escucha eso? Did the professor say? El profesor dijo que sí o no. Dice, did the professor say whether or not this is, number 5, what is the word? Controversial. 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 El profesor dijo si eso no es todo controversial. Controversial quiere decir que causa discusión, ¿ok? It seems like progressive science is often met with opposition. Dice que mientras la ciencia va progresando, a veces se encuentra con la oposición, quiere decir con personas que están en contra. Since the benefits are so numerous, los beneficios son bastantes, it is difficult to find fault with it. Es difícil encontrar una falla. With the demand for, con la demanda, tenemos number 6, what is the word? Operational. A Transplant. ver, with the demand for transplants, okay, transplants. With the demand for transplants on the rise is the last 10 years. Con la demanda de trasplantes que ha crecido en los últimos 10 años. Doctors can utilize the technology to make organs accessible to needed patients. Los doctores pueden utilizar la tecnología para hacer órganos accesibles para pacientes que lo necesitan, like the elderly or trauma victims, como los ancianos, elderly, or trauma victims, víctimas de traumas, ¿ok? O los viejitos. That's right. Once these are, estos son, what is the final word, number 7? Operational. Yes, operational. That's right. When these are operational. Estos son operacionales, quiere decir operativos, que funcionan. I'm sure they'll become an everyday medical phenomenon. Y estoy segura que ellos llegarán a ser médicos, ¿cómo se puede? Fenomenales. ¿Ok? That's it. Espero que hayan marcado el vocabulario, chicos. So we are going to stop a little moment. So I am going to stop this sharing screen and I am going to share another screen. Let me a moment. Okay. Unit 4. Yeah, okay. Okay, here I have. The next page is the page number 55. Go to number 55, please. I'm going to share you that page. Okay, here I have. This is the page. Understand from the context. Con las mismas palabras que trabajamos en el texto, we are going to complete this. Understand from the context. Complete the sentences using the words provided. Vamos a usar estas palabritas. Obtain, fantasy, disagreement, finish, and occurrence. ¿Ok? Vamos a ver. Tenemos la primera. The boss let his workers knock off. ¿Qué les dije que significaba knock off? Finalizar. Finalizar o terminar. Entonces, el jefe permitió a los trabajadores terminar a las 5 de la tarde. They were happy to. Ellos estaban felices de.
Finish. Finish, muy bien. Acá arriba tenemos esa palabrita. Vamos tachando, ya usamos finish arriba, ¿no? Determinar temprano. Number 2. Cloning, el proceso de clonar, used to be a pipe dream, but technology has now advanced enough to release this. Fantasy. That is correct. Fantasy. Tachamos de arriba fantasy. The controversial new law caused among the public. Disagree. That's correct. Disagreement. Un desacuerdo, una discusión en contra. Eso es lo que es controversial. Number 4. Making clean water accessible is a global issue as it is impossible for many people to. Obtain. That's correct. Obtain it. Accessible, obtain. That's correct. And the final, the last word we have. Earthquakes are a common phenomenon in Japan. Un fenómeno común en Japón. Therefore, the buildings there must be specifically designed to tackle their frequent. La última palabrita. Occurrence. Occurrence. That's correct. Okay, we are going to stop this until this part. La siguiente clase vamos a ver con diccionario. Van a tener, por favor, para la siguiente clase el día de mañana, diccionario en mano. Puede ser online, no problem. And we are going to work with words with different meanings. Tenemos palabras con diferente significado. Entonces, definition for supplements and supplemented. Sí, ya vamos a ver esto el día de mañana, cuál es la diferencia, porque la misma palabra tiene varios significados y lo vamos a poner en contexto. So, we are going to stop this. Vamos a llegar hasta aquí, chicos.